En los próximos videos hablaremos del metabolismo del glucógeno. Empezaremos revisando la síntesis del glucógeno o también conocido como glucogenogénesis. Recordando el tema de carbohidratos y su clasificación, sabemos que hay monosacáridos y cuando dos moléculas de estas se unen se forma un disacárido y si se unen 10 monosacáridos se producirá un oligosacárido. Finalmente, hablaremos de polisacáridos si se unen más de 10 monosacáridos y se tratará de un homopolisacárido cuando en su estructura hay un solo tipo de monosacárido o bien heteropolisacárido cuando encontramos dos o más tipos de monosacáridos. Como ya hemos revisado, los monosacáridos se unen mediante enlaces o glicosídicos con pérdida de una molécula de agua. Los polisacáridos tienen un peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, tienen poca solubilidad en agua y no poseen poder reductor. Sus funciones biológicas son estructurales o bien de reserva energética. Cuando son estructurales, los enlaces que unen a estos monosacáridos son enlaces beta y cuando son de reserva energética, se unen mediante enlaces tipo alfa. Como ya revisamos, existen los homopolisacáridos formados por monosacáridos de un solo tipo. Y aquí tenemos el ejemplo del glucógeno y el almidón que están unidos por enlaces alfa o bien a la celulosa y a la quitina que están unidos por enlaces beta. Y ejemplos de heteropolisacáridos tenemos a la pectina, a la goma arábica y al agar-agar. En estos videos nos enfocaremos a la molécula del glucógeno. En este diagrama se muestran las vías metabólicas de la glucosa y ya hemos revisado ruta de pentosas, glucólisis y gluconeogénesis. Ahora veremos cómo a partir de glucosa se forma glucógeno o bien cómo podemos obtener glucosa a partir de glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva animal formado por uniones alfa 1,4 en la parte lineal y alfa 1,6 en las ramificaciones. Se almacena en el citosol en forma de gránulos y existe en el hígado y en el músculo. En el hígado se emplea para liberar glucosa a la sangre cuando sea necesario. Se agota aproximadamente en 12 a 18 horas de ayuno. En el músculo se emplea para generar glucosa que se consume localmente y se agota aproximadamente en una hora de ejercicio intenso. La síntesis de glucógeno se lleva a cabo en 3 etapas que son la iniciación, la elongación y la ramificación. La iniciación utiliza glucosa 6-fosfato para isomerizarla a glucosa 1-fosfato. Después se activa esta glucosa para formar UDP-glucosa y finalmente se forma el primer o el iniciador de la gluconeogénesis cuando una proteína se autoglicosila y sirve como sustrato para la siguiente enzima, que es la que hace crecer esta cadena, formando los enlaces alfa 1,4 y finalmente otra enzima que es la que forma las ramificaciones o enlaces alfa 1,6. Entonces veremos paso a paso cada una de estas etapas. Entonces partimos de glucosa 6-fosfato y esta se isomeriza a glucosa 1-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa. Lo que hace esta enzima es cambiar el grupo fosfato que está en posición 6 a la posición 1. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato se va a condensar con el UTP, que es un análogo del ATP,
para formar uridín fosfoglucosa o por sus siglas UDPG. Entonces tenemos a la glucosa con su grupo fosfato y al UTP que también aporta un grupo fosfato. Entonces por eso es difosfato. Y los otros dos enlaces que tiene, dos fosfatos que tiene el UTP se liberan como pirofosfatos, los cuales por acción de una pirofosfatasa va a romper este enlace para formar dos moléculas de fosfato inorgánico. Entonces, una vez que ya está activada esta molécula de glucosa, va a servir para que esta proteína que se llama glucogenina, que tiene una actividad de glicosil transferasa, se autoglicosile en un residuo de tirosina, que es la tirosina 194. Entonces, esta proteína con actividad enzimática se autoglicosila y cuando ya se tienen unas 3 o 4 moléculas de glucosa unidas, entonces entra en acción la siguiente enzima, que es la glucogenosintasa. Y la glucogenosintasa lo que va a hacer es ir formando los enlaces alfa 1,4 de esta cadena creciente de glucógeno. Finalmente, cuando ya creció esta cadena, entra en acción la enzima ramificante, que tiene una actividad de amilo 1,4,1,6 transglicosidasa. Cuando esta cadena ya tiene unos 10 o 12 residuos, se rompe este enlace alfa 1,4 y se transfieren estos residuos formando un enlace alfa 1,6 y otra cadena creciente de glucógeno. Entonces, la enzima ramificante es la encargada de formar este enlace alfa 1,6 y posteriormente sigue la glucogenosintasa agregando más unidades de glucosa. Cuando esta cadena nuevamente es lo suficientemente grande, la enzima ramificante vuelve a formar el enlace alfa 1,6 para ir formando todas las ramificaciones de la molécula del glucógeno. En resumen, son 5 enzimas las que participan en esta ruta metabólica, empezando por la fosfoglucomutasa, la UDP glucosa pirofosforilasa, la glucogenina, la glucogenosintasa y la enzima ramificante. Ahora ya sabemos que la célula almacena glucosa en forma de glucógeno. En el siguiente video revisaremos el tema de glucogenólisis. Hasta la siguiente.